Bueno, buenos días, mi nombre es Juan Pablo Villamizar y hoy vamos a hablar un poco sobre uniones celulares. Antes de hablar sobre uniones celulares, es importante tener ciertos conceptos básicos como el concepto de tejido. Tenemos que el concepto de tejido es el conjunto de células o estructuras, algunas veces de forma semejante, que se agrupan para cumplir una función determinada. Tenemos que hay cuatro tejidos básicos: el tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Acá a la derecha puse unas imágenes para ver más específicamente cada uno, pero para hablar del tema de uniones celulares en específico, nos interesa es el tejido epitelial. Básicamente el tejido epitelial es el que tapiza las superficies corporales, reviste las cavidades corporales, crea una barrera selectiva entre el medio externo y el medio subyacente. El tejido epitelial, para poder cumplir estas funciones, eh, tiene unas células con poco espacio entre ellas. Es un tejido que flota sobre una membrana basal, lo que permite que se conserve una zona apical y una zona lateral. Puede presentar también especializaciones de superficie, como lo son las microvellosidades, los cilios o las uniones celulares. Es un tejido que es abundante en uniones celulares y generalmente es avascular. Aquí quise poner un ejemplo de lo que es un tejido epitelial dañado, que aquí en la imagen de la derecha podemos ver a microscopía electrónica el desprendimiento o el desgarro del tejido epitelial y cómo este se refleja ya en la piel de la persona. Entonces, volvamos a recordar que son células que reposan sobre una membrana basal con poco espacio entre ellas, como esta imagen ya microscopía de lo que es el tejido epitelial de un órgano. Podemos ver que la membrana basal es esta línea que está justo debajo de la última capa de células, y es muy importante que no la confundamos ni nos confundamos con el tejido conectivo que está en la mitad o al interior del órgano. Aquí puse pues una membrana basal más gráficamente, y recordar que en una estructura tubular la membrana basal o la parte basal va a ser en la periferia, y la zona apical estará en la luz. Aquí vemos las estructuras tubulares más en la microscopía electrónica y vemos cómo las células presentan una polaridad. Tienen un dominio apical que viene de ápice, o sea, la parte de arriba, y un dominio vasolateral. Entonces recordamos las funciones y recordamos más específicamente la última. Crea una barrera selectiva entre el medio externo y el medio subyacente. Esto lo hace a través de las especializaciones de superficie, más específicamente de las uniones celulares. Las uniones celulares son entonces las uniones que usan las células del tejido epitelial para cumplir sus funciones de revestimiento y de membrana selectiva. Vamos a ver entonces que las uniones celulares se clasifican por una estructura y por función. La clasificación estructural de las uniones celulares van a ser por zónulas, fascias o bandas y máculas. Las zónulas van a ser las que rodean las células como un cinturón. Las fascias o las bandas están solamente en las paredes de las células, y las máculas son las estructuras en forma de botón en la pared o base de las células. Aquí podemos ver en esta imagen más específicamente la zónula ocluyente, zónula adherente, mácula adherente o desmosoma, uniones comunicantes y el hemiosmosoma, que estos son los ejemplos de cómo se clasifican las uniones celulares estructuralmente. Los vamos a ver más adelante. El concepto de barra terminal también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de las uniones celulares, ya que la barra terminal está formada por varias, y a microscopía electrónica se puede ver como una especie de puntos en el intermedio o en las uniones de las células. También es importante tener en cuenta el complejo de unión, que es básicamente la zónula ocluyente, zónula adherente y mácula adherente. Esto también se le llama barra terminal. La clasificación funcional
de las uniones celulares van a ser las uniones ocluyentes, uniones adherentes y uniones comunicantes. Las uniones ocluyentes son representadas o su máximo exponente es la zónula ocluyente. Las uniones adherentes van a ser representadas por la zónula adherente, la fascia adherente, mácula adherente o desmosoma, hemiesmosoma y contactos focales. Las uniones comunicantes son las uniones gap. Vamos a mirar cada una más específicamente a continuación. Volvemos a ver la gráfica. Y bueno, también es importante tener en cuenta que la mayoría de los complejos de uniones celulares poseen una proteína transmembranal, una placa proteica citoplásmica y una unión al citoesqueleto, ya sea con los filamentos de actina o los filamentos intermedios. También es muy importante tener en cuenta las moléculas de adhesión celular, que son las proteínas que intervienen o participan en estas uniones celulares. Tenemos las caderinas, que son las que unen célula y célula, las integrinas, que son las que unen la célula a la membrana basal, las selectinas, que unen la célula a carbohidratos de proteínas, y la superfamilia de las inmunoglobulinas, que también son los anticuerpos. Entonces empecemos. Las uniones ocluyentes tienen como función sellar el espacio intercelular, regulando el paso de sustancias de una zona apical a una zona lateral. Vamos a tener las uniones ocluyentes o zónula ocluyente en la parte más superficial o en la parte más superior de las células. Y es muy importante tener en cuenta que este sellamiento no es completo, debido a que va a ser permeable o va a permitir el paso de sustancias dependiendo de su composición y el órgano en que se encuentre. Entonces, en las uniones ocluyentes tenemos participando a las ocludinas, claudinas y a las proteínas YAM. Las ocludinas son como canales de agua que dejan pasar eh, redundantemente agua dependiendo de su cantidad y del órgano en que se encuentra. Las ocludinas son las que van a ayudar a las ocludinas complementándolas, y las YAM también van a reforzar y complementar el trabajo de las ocludinas y claudinas. Aquí tenemos el complejo de unión, las proteínas, la ocludina y el filamento de actina, que es la unión al citoesqueleto, y tenemos varias gráficas para comprender más a fondo esta zona ocluyente. Vemos que está en la zona de arriba, y esta ya es una gráfica de un corte transversal, el cual podemos ver que si le quitamos la parte de arriba está toda la unión al citoesqueleto, todas las ocludinas y claudinas. Tenemos también en las uniones celulares las uniones adherentes, que su función básicamente es mantener la integridad del epitelio. Están justo debajo de la zona ocluyente, de las uniones ocluyentes, están justo debajo. Tenemos entonces en primer paso la zónula adherente, que es conformada básicamente por una caderina que es unida por calcio, una catenina y un filamento de actina. Estas uniones adherentes son más anchas, más espaciosas, sin embargo son más fuertes y más resistentes que las uniones ocluyentes. Tenemos también la fascia adherente, que vemos que la fascia es que recubre básicamente toda la pared o un lado de la célula, y la zona ocluyente, que es ya la banda. Tenemos también la mácula adherente o desmosoma, que son básicamente estructura en forma de botón eh, en la pared y base de las células. Vamos a ver que se compone de unas desmogleínas, que son de la familia de las caderinas, unas plaquinas, y la unión al citoesqueleto va a ser por filamentos intermedios. Aquí tenemos una imagen a microscopía electrónica de lo que es la mácula adherente o de los desmosomas. Vemos entonces también cómo los filamentos intermedios participan acá en unión al citoesqueleto, la placa de adhesión celular, las desmocolinas y desmogleínas. También tenemos los hemiesmosomas, que estos se reconocen por estar más en la parte de abajo de la célula, en la base, y se caracterizan por unir a la célula
a la membrana basal a través de qué? De las proteínas que nombramos ahorita, las integrinas. También vemos cómo se pega al colágeno tipo 7 y también tenemos los contactos focales que se diferencian de las hemidesmosomas en que en su unión al citoesqueleto, que no va a ser a través de filamentos intermedios, sino de filamentos de actina. Y por último tenemos las uniones comunicantes o uniones gap, que básicamente también están en las paredes y son básicamente conexones. ¿Qué es un conexón? Una estructura en forma de tubo, es como un canal formado de 6 conexinas y este se abre y se cierra para dar paso a ciertas sustancias entre células. Listo, muchas gracias.